Bien, buenos días. Dios te bendiga y Dios te guarde. En esta mañana pues damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí con el propósito de estudiar su palabra en esta obra. Hoy tenemos un tema bastante interesante, una lección, ¿verdad?, riquísima, pero tenemos también personas que nos están acompañando en esta mañana. Tenemos a mi mano derecha, Sheila Ramírez. Sheila, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo se siente el pueblo de Dios? Yo me imagino que se sienten bien en sus hogares. ¿Y ustedes cómo se sienten, chicos? Bien, bien. También tenemos a otro invitado muy especial. Tenemos a nuestro hermano David Guzmán. Hola, David. Muy buenos días a todos. Maranata, hermanos. Nuestro Señor pronto vendrá en las nubes a llevarnos a todos. Y qué bueno que en esta mañana estamos en un estudio sistemático de lo que es la palabra de Dios. Amén, amén. Bien, no podemos iniciar esta transmisión sin antes orar. Vamos a pedirle a nuestra hermana Sheila Ramírez que nos dirija en oración. Querido Dios que estás en medio de nosotros, te damos gracias porque nos das las herramientas de aprender tu palabra, porque nos das las herramientas de poder educarnos para así poder irnos contigo al reino de los cielos. Amén. En esta hora vamos a estudiar, Señor, y nosotros sabemos que estás aquí sentado con nosotros, sabemos que nos vas a dirigir y que vamos a poder entender las palabras que tienes para nosotros en esta mañana. Así que te pedimos que estés en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy tenemos un título, ¿verdad?, bastante interesante, una forma apasionante de participar. Cuando nosotros hablamos de una forma apasionante de participar, qué nos llega la idea, a la mente? ¿Qué pensamos con este título? Una forma apasionante de participar. David. En esta parte, por ejemplo, el título de la lección en esta mañana debe a nosotros llevarnos a pensar en qué estamos haciendo en el entorno donde yo me desenvuelvo. Por ejemplo, apasionante es una pasión que tengo por algo. ¿Cuál es mi pasión? ¿A qué nos lleva? ¿A qué nos está dirigiendo? ¿Qué es lo que nos estamos aprendiendo de la palabra de Dios? Apasionante a participar. Hay una pasión que tenemos que compartir todos. Es una misión, es un deber de todos los cristianos y debe eso motivarnos cada día a tener más ánimo de hacerlo, de realizar estas cosas. Exactamente. Cuando hablamos de una pasión, ¿verdad?, de participar, eso es un compromiso que tenemos. Un compromiso que Dios nos ha puesto en nuestras manos para nosotros desempeñar. De hecho, no solamente está hablando de un grupo específico, sino que todos tenemos que estar involucrados. Es decir, cuando se habla de apasionar es que todos tenemos que estar en una misma misión, en un mismo caminar. Y cuando se está hablando también acerca de eso, se nos habla de algo que se está implementando hoy en día en nuestras iglesias y que ha dado fruto, ¿verdad? Y una de esas cosas son los grupos pequeños, Sheila, ¿verdad? Así es. ¿Hay algo que decir acerca de esto, Sheila? Sí, en este título yo me enfoco más en la palabra forma. Porque los grupos pequeños es una forma apasionada que tenemos de participar, porque es más apasionante cuando tú tienes un grupo de personas que es pequeño y que se enfocan en hacer algo grande. Y es por eso que yo me enfoco más en la palabra forma. ¿Por qué es apasionante? Porque es pequeño, porque tienes un grupo específico de hermanos, porque corren con un plan específico, porque comparten con otros grupos sus resultados y porque así crecemos todos juntos. Y hay algo importante, Félix, la iglesia tiene una misión. ¿Y dónde debo yo enfocar mi misión? El Señor en su palabra nos deja algunos ejemplos importantes, el cual nosotros vamos a ver a mediados del camino, que debemos poner en práctica, porque somos parte todos de un grupo pequeño. Si nos vamos inmediatamente a lo que es la lección de esta semana, o lo que estudiamos en la semana, vemos que en el inicio estaba el Padre, ¿con quién? Con el Hijo y el Espíritu Santo, y el mismo libro de Génesis lo registra, la tierra estaba vacía totalmente, pero Dios dijo y se hizo. Qué bueno que entendamos eso. Correcto. Estamos hablando pues de los grupos pequeños, como ya hemos escuchado. El primer grupo pequeño, nosotros, ¿verdad?, sabemos que el primer grupo pequeño está Dios, está la Trinidad, Dios Trinidad. Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Sí. Así que ellos se reunieron, ¿verdad?, para crear el mundo. Los tres componentes de la deidad se reunieron con un mismo propósito. Es decir, el grupo pequeño
tiene que tener como objetivo un propósito. Y el propósito de los grupos pequeños es salvar almas para Cristo. Es el único objetivo de los grupos pequeños. Pero siempre y cuando teniendo pendiente que nuestro capitán se llama Jesucristo. De modo que ellos se organizaron, planificaron y ejecutaron la creación de los seres humanos y de su entorno. Es decir, que antes de nosotros formar un grupo pequeño, primero tenemos que planificar y luego ejecutar. Así es. Siempre y cuando teniendo a Dios en primer lugar. Si queremos buenos frutos, si queremos que nuestro grupo pequeño crezca, humanamente hablando no podemos hacerlo. Solamente acompañado de la oración, ¿verdad? Podemos hacer que nuestros grupos pequeños puedan crecer para la gloria de Dios. ¿Verdad que sí, chicos? Es así, mira, el libro de Mateo, en el libro de Mateo, el capítulo 9, el verso 37 y 38, llama mucho la atención, porque es parte de lo que es nuestro versículo de memoria en esta semana. Dice, la mies es mucha, pero los obreros somos pocos. Somos pocos para todo el trabajo que tenemos por delante. Y el Señor ha designado a que debemos organizarnos en grupos para que la obra pueda seguir creciendo de una manera tal que también otros grupos puedan esparcirse en otros sitios, en otros lugares. Porque el Señor dejó una comisión a su pueblo. Y por todo el mundo y prediquen. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y esa es la comisión que todos nosotros tenemos que ir formando de grupo en grupo, donde quiera nosotros nos encontremos. Correcto. Ahora, la pregunta para ustedes es la siguiente, Sheila. ¿Tú crees que los grupos pequeños han dado resultado? Por supuesto que sí. Es importante mencionar, chicos, que el objetivo que Dios tenía para con nosotros era el objetivo de la salvación de cada uno de nosotros, pero sobre todo el trabajo en equipo para que las almas que perecen puedan venir a los pies de Cristo. Y eso me llama mucho la atención porque ha dado frutos desde la fundación del mundo hasta nuestros días. Muy bien. Ahora vamos a ver los grupos pequeños desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos. Al salir de Egipto, Moisés dividió a Israel en campamentos, es decir, por tribus. Y también le colocó carpas por familia. Posteriormente, Jetro, ¿verdad?, le propuso un plan de divisiones en cada grupo cada vez más pequeños, de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Es decir, cada pequeño grupo de 10 personas estaba dirigido por un líder piadoso, alguien que sabía, alguien que tenía estrategia y permitía prevenir problemas, cultivar la vida espiritual, establecer relaciones estrechas y afectuosas. Es decir, que podemos decir que los grupos pequeños es como una pequeña familia, donde estamos ahí reunidos, donde podemos orar, donde podemos compartir, donde podemos expresar nuestros problemas, nuestros pesares, pero ahí mismo dentro del grupo pequeño también traerle solución a esos problemas. Y dentro del plan del grupo pequeño que Dios elaboró en el Antiguo Testamento, era de que las familias estuvieran unidas, de que haya amor entre los unos y los otros, en que compartieran los unos y los otros las cosas que tenían, e indiscutiblemente. Por eso, mira, la Biblia registra claramente que los grupos pequeños se destacan como uno de los métodos de Dios para fortalecer nuestra fe. Cuando estamos, por ejemplo, el dolor de cabeza que tú sientes, si estamos en grupos pequeños, tal vez yo me puedo dar cuenta. Pero si estamos en grupos esparcidos grandes, tal vez el dolor de cabeza que tú tienes, yo no me dé cuenta. Porque eso no hace que uno conozca la debilidad, lo que esté pasando el hermano en su momento, cualquier situación. Pero cuando estamos en grupos pequeños, lo que siente el hermano, lo que está padeciendo el hermano, en su momento yo puedo darme cuenta. E incluso cuando las iglesias están creciendo mucho, el plan de Dios es que sean divididas para que siga ese mismo amor, esa misma gentileza, esa misma amabilidad que tenemos que tener como hermanos, pueda seguir procediendo. Que si el hermano, el hermano Félix, la hermana faltó a la iglesia, que yo pueda darme cuenta. Pero cuando la iglesia es en grandes multitudes, es muy difícil muchas veces que nos demos cuenta o que notemos esa falta. El plan de Dios con los grupos pequeños es un plan extraordinario para que la iglesia pueda seguir creciendo en esta tierra. Exactamente. Los grupos pequeños, David, es donde nosotros podemos encontrar relaciones afectivas, donde nosotros podemos encontrar compañerismo, donde uno crece espiritualmente, donde hay soluciones de problemas. De hecho, los grupos pequeños también
sirven para nosotros descubrir nuestros dones. Yo me acuerdo, por ejemplo, que la manera o la forma en que yo me di cuenta cómo podía predicar, cómo podía cantar, fue a través de un grupo pequeño. Es decir, que tus dones, mi querido hermano y mi querido amigo que me escucha, tus dones también pueden ser descubiertos a través de los grupos pequeños. Quizás hay personas que sienten vergüenza, ¿verdad?, cuando están en una multitud en la iglesia, pero el escenario más importante, el escenario adecuado para tú descubrir tus talentos, también son los grupos pequeños, ¿verdad? Porque ahí, ¿verdad?, como es una familia, como todos ahí, estamos ahí juntitos, pues ahí es una manera de cómo tú puedes desarrollar tus dones y talentos para el servicio de Dios, ¿verdad que sí? Así es. Estabas mencionando que los grupos pequeños pueden relacionarse como familias dentro de la iglesia. Y es algo fascinante que todos los expertos en grupos pequeños aconsejan que los grupos pequeños tengan entre 6 y 12 miembros. Y eso es lo que vemos en la actualidad. Pero quiero que sepan, hermanos que nos escuchan, que efectivamente en la Biblia, establecido por Moisés, todos los grupos pequeños que se crearon fueron de 6 a 12 personas. Y a mí eso me parece fascinante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos grupos de 6 a 12 personas, que es un grupo que hay un lazo afectivo muy importante, las personas se sienten en camaradería, pero sobre todo comparten la palabra de Dios. Entonces podemos ver que está establecido desde sus orígenes, desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, y ha tenido muy buenos resultados. Excelente. Ahora vamos a ver los grupos pequeños desde las perspectivas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesús tenía un grupo pequeño. ¿Se recuerdan del grupo pequeño? Por 12. Tenía su grupo pequeño de 12 discípulos. Una de las cosas por las cuales, una de las cosas que el Señor les enseñaba a sus discípulos, número uno era cómo tratar a las personas. Primero lo instruía. Ustedes saben que en nuestra iglesia se hacen grupos para instruir a la gente, cómo dar estudios bíblicos, cómo dirigirse a las personas, cómo visitar a los hogares. Es decir, que también los grupos pequeños son una forma de instrucción, es una pequeña escuela donde también nosotros podemos aprender, ¿verdad?, cómo manejarnos, cómo dar estudios bíblicos, que era lo que particularmente el Señor hacía con los discípulos. Les enseñaba, los corregía, pero también los instruía, ¿verdad que sí? Así que por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que los grupos pequeños es una bendición de Dios. El Señor colocó los grupos pequeños para que la obra de Él pueda avanzar cada día, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. Así que si tú no eres parte de un grupo pequeño, yo te animo en esta mañana a que seas parte de un grupo pequeño y vas a ver las bendiciones de Dios derramadas en tu vida. Así que anímate, participa en un grupo pequeño y deja que el Señor sea tu guía. Así que los grupos pequeños, Félix, también nos ayudan a nosotros a adquirir dones especiales, por ejemplo, el don de la oración, el don del servicio. Muchas veces no solemos hacer ciertas cosas, tal vez porque somos tímidos, pero en los grupos pequeños podemos desarrollar todas esas habilidades que el Señor nos ha dado, esos talentos. Y miren qué interesante, esta semana no hablamos de talentos, sino hablamos de grupos pequeños. Pero por medio de los grupos pequeños podemos desarrollar grandes talentos y podemos incluso allegarnos a personas que por nuestra mente nunca nos íbamos a imaginar que íbamos a estar cerca de esa persona. Pero por un grupo pequeño podemos hacerlo. Para mí es fácil, por ejemplo, invitar a mi vecino que vive al lado de mi casa a una pequeña actividad, a una pequeña reunión, a un pequeño día de oración. Es más fácil que tal vez traerlo aquí a la iglesia. Y yo, por medio de mi grupo pequeño, puedo estar evangelizando y cumpliendo la misión que Dios quiere con nosotros, que es lo que Dios quiere que haga. Por eso yo digo, Félix, el mejor grupo pequeño que pueda haber en nuestras iglesias es nuestro hogar. Porque tal vez un vecino tú lo puedes llevar a tu hogar a orar contigo o presentarle la palabra de Dios. Cuando tal vez ese vecino por tiempo, por X razón, tal vez no pueda venir a la iglesia. Tal vez yo puedo evangelizar por medio de ese grupo pequeño a ese vecino, y tal vez más adelante él entienda y reconozca y venga más a menudo a la iglesia. Por eso yo entiendo, el trabajo de los grupos pequeños es un trabajo importante, hermano, que nosotros debemos de ejercerlo, debemos integrarnos a él. Los grupos pequeños es un plan de Dios, que Dios dejó en la tierra para que nosotros nos tratáramos, estuviéramos más cerca los unos de los otros. Es que está claro eso.
Muy bien. Sheila, ¿qué aprendimos con respecto a los grupos pequeños desde la perspectiva del Nuevo Testamento? ¿Qué tú pudiste aprender que puedes compartir con cada uno de nosotros? Sí, claro que sí. Pero en primer lugar, quiero enfatizar algo que dijo mi compañero en este momento, que es que el mejor grupo pequeño es nuestro hogar. ¿Recuerdan la cita de Testimonios para la Iglesia de la hermana White? Que esta cita enaltece la formación de los grupos pequeños como un beneficio más que para los hermanos, para los vecinos incrédulos, para los vecinos que no han podido ser alumbrados con la palabra de Dios. Entonces, es muy importante la formación de un grupo pequeño como si fuera la institución familiar para poder abrir las puertas a personas que no han podido conocer el amor de Dios. Entonces, para responder tu pregunta, querido Félix Manuel, es importante enfatizar dos puntos relacionados con las formaciones de los grupos pequeños en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo se preparó para preparar a sus discípulos en dos factores importantes. El factor número uno fue la educación. Jesús siempre educó a sus discípulos por medio de parábolas, se sentó, los aconsejó, oró con ellos. Y lo segundo que hizo, luego de capacitarlos, les permitió que tuvieran el don del evangelismo. Entonces, ¿qué puedo aprender del Nuevo Testamento? Jesucristo preparó a sus discípulos y luego los envió a predicar. ¿Qué nosotros debemos aprender de la formación de los grupos pequeños en el Nuevo Testamento? Que son la escuela para aprender y luego para enseñar a otros. Correcto. Miren, en la época apostólica, el núcleo de la iglesia lo formaban grupos pequeños que se reunían en casas particulares. También se organizaron grupos pequeños de evangelización donde cada uno aportaba su propia experiencia y se apoyaban en la obra. De ese modo el evangelio se propagó por todo el mundo conocido. Es decir, que los grupos pequeños son una experiencia para cada uno de aquellos que participamos en el mismo, ¿verdad? Porque nos ayudan, de hecho, a crecer en nuestra vida espiritual. Nos enseñan, nos educan, ¿verdad? Y nos forman. Los grupos pequeños te ayudan cada día en tu crecimiento espiritual para tú avanzar en la obra del Señor. Pero ahora yo quisiera que ustedes me dijeran, por ejemplo, en cuanto a la organización, ¿cómo yo puedo organizar un grupo pequeño? ¿Cuáles son las formas, los métodos que ustedes podrían decirme de cómo yo puedo formar un grupo pequeño? Y aquellos que nos están, ¿verdad?, mirando, nos están escuchando, podrían decir lo mismo que yo. Pero entonces, ¿cómo yo puedo organizar un grupo pequeño desde mi hogar? Aquellas personas, aquellos hermanos que quizás no tienen experiencia en esto, ¿cómo ellos pueden organizar un grupo pequeño en sus casas? David. Algo bien importante acerca de esta pregunta, Félix, es que hay muchas formas de organizar un grupo pequeño, porque existen varios tipos de grupos pequeños. Por ejemplo, existen grupos de oración, existen grupos de evangelización, también existen grupos de servicio. Hay muchos tipos de grupos que podemos formar o que podemos dirigir de una manera u otra. Pero es simple organizar un grupo pequeño, es simplemente ponernos en contacto. Nosotros podemos ser un grupo pequeño. Recuérdense que en el inicio quienes estaban era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad era un grupo de 3 personas. Por ejemplo, que yo me ponga de acuerdo en estos tiempos que estamos viviendo, donde ahora la tecnología abarca a todo el mundo. Yo puedo hacer un grupo de oración a través del chat con ustedes. Y así mismo puedo ir invitando a algunos hermanos que también sean muchachos de experiencia con tecnología, puedan acercarse y también esparcir la semilla. Porque el enfoque de los grupos pequeños es evangelizar, es que la gente conozca, es que la gente entienda que Cristo es el Salvador del mundo. Con ese fin se han hecho los grupos pequeños, es que la gente esté más cerca el uno con el otro. Ojalá de que, hermanos, podamos poner en práctica lo que la lección de esta semana nos está indicando a nosotros, nos está diciendo. Podamos llevarlo a nuestra vida diaria, a hacer grupos, orar con nuestros hijos, nuestras esposas en la casa y invitar a nuestros vecinos, invitar a nuestros familiares que nos queden cerca, porque el mensaje de Dios, el Espíritu Santo es que va trabajando en la gente y así es que va llegando a la gente la palabra de Dios. Correcto. ¿Sabes? Pero no hay una forma más certera de comenzar un grupo pequeño que yéndonos a la palabra de Dios en 1 Corintios 12.
Si vemos el versículo 27, se lo voy a leer, que dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es muy interesante cómo en la Biblia se hace una comparación entre el cuerpo de la iglesia con el cuerpo humano, que tiene un conjunto de sistemas que hace que pueda trabajar en armonía un solo cuerpo. Entonces, la palabra de Dios nos ilustra que los grupos pequeños deben funcionar como un conjunto de sistemas y un solo cuerpo. Entonces, hermano, te aconsejo, reúnete con tus hermanos en la iglesia, ponte en oración y así podrás conocer cuáles hermanos tienen algunos dones. Entonces podemos hacer grupos pequeños en donde todos los hermanos puedan tener un don en particular. Y esa es la parte más interesante de los grupos pequeños. Ayuda a los hermanos a poder organizarse con el Señor, a poder saber cuáles son específicamente los dones que Él le permitió tener. Muy bien. El cuerpo está formado por células individuales agrupadas en miembros u órganos organizados en sistemas. Cada célula tiene su función dentro del miembro y cada miembro su función dentro del sistema. Cada sistema su función dentro del cuerpo. Todos ellos están interrelacionados y funcionan de forma armónica. Así es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Si cada miembro trabaja dentro de un grupo pequeño, será más difícil desanimarse y más fácil cumplir sus objetivos. Es decir, en los grupos pequeños es una forma también de que los hermanos no se desanimen, sino que cada uno vela por el bienestar del otro. Si yo veo que mi hermano tiene algún problema, alguna dificultad, pues yo estoy ahí para apoyarlo, para servir de apoyo, para que mi hermano no se vaya de la iglesia. De modo que el grupo pequeño es una forma de mantenernos en armonía, orando los unos por los otros, ayudándonos los unos con los otros, resolver nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros conflictos. De modo, mis queridos hermanos, que los grupos pequeños me ayudan a mí en mi crecimiento espiritual y te ayudan a ti también en tu crecimiento espiritual. Ahora, quizás alguien me hará la pregunta y diría, bueno, yo tengo un grupo pequeño, pero la gente no me está yendo al grupo pequeño. ¿Cuál es la manera, Sheila y David, de yo atraer a otros al grupo pequeño? A mis vecinos, por ejemplo, que no han tenido la oportunidad de ir a la iglesia, que no conocen, ¿verdad?, sobre el grupo pequeño. ¿Cómo yo puedo atraer a las personas al grupo pequeño en mi hogar? Sheila. Bueno, hermano, eso yo lo clasificaría en dos obras. Está la obra del Espíritu Santo y está tu obra. Tú tienes que orar, es lo primero, porque nosotros somos seres humanos. Nosotros abrimos las puertas de nuestro hogar y queremos que vayan todos nuestros vecinos. Entonces, ¿cuál es tu petición a Dios? Señor, yo quiero que vengan mis vecinos a mi casa. Entonces, andar como Dios quiere que tú andes. La mejor prédica es la forma en que tú tratas a tus vecinos. Porque el método de Cristo siempre fue, primero, estar pendiente de las necesidades de sus personas cercanas. Entonces, la obra que puedes hacer como hermano es primero ponerte en oración y pedir al Espíritu Santo que dirija tu grupo pequeño para que entonces el Espíritu Santo haga la segunda obra, que es hacer un llamado a los corazones de todas las personas de tu comunidad y así ellos puedan venir a tu grupo pequeño. Correcto. Hay algo bien interesante acerca de esto que debemos todos también tomar en cuenta. Los grupos pequeños debemos hacer las cosas que a la gente le gusta. No podemos hacer una monotonía en los grupos pequeños. Por ejemplo, los grupos pequeños podemos hacer un día de testimonio, un momento de oración por salud. Hay muchas formas de mantener dinamizado un grupo pequeño. Y eso muchas veces los grupos pequeños en nuestro entorno se caen, la gente no va, no siente el deseo de ir. Es por la monotonía muchas veces que realizamos en los grupos. Los grupos pequeños están para ayudarnos a nosotros a ver las cosas, cómo se está manejando en el entorno. No es que al vecino le guste tomar, beber, fumar, yo en el grupo voy a hacer eso. Es lo contrario. Yo tengo que hacer lo contrario a lo que a él le gusta, pero tengo que hacer las cosas que a él le pueden gustar para que él pueda participar de mi grupo, que eso es bien interesante. Esta parte, no podemos hacer de los grupos pequeños monotonía, tenemos que hacer de los grupos algo dinámico, algo práctico, que cada día sea más diferente, que un día yo pueda brindar una habichuela con dulce, que un día pueda brindar un arroz con leche que a todo el mundo le gusta, y por qué no, un día cuando dar una campaña con una persona todos los domingos
todos los lunes, todos los martes. Podría hacerse eso. Muchas veces lo que está pasando en los grupos pequeños hoy en día, que tratamos de hacer una monotonía con ellos. Y ese es el esquema que tenemos que romper. Tenemos que tratar de hacer grupos pequeños más prácticos, más dinámicos, que la gente se interese en que ya es hora de ir al grupo y que la gente vaya. Exactamente. Gracias, ¿verdad?, por esa aclaración, muy buena su aclaración. Déjenme resaltar, ustedes saben que había en cierta ocasión una iglesia que estaba ahí como en un letargo espiritual y no sabía, no encontraba la forma, la manera de que la gente fuera a la iglesia, de que la gente aceptara al Señor como su único Salvador. Hacían campañas evangelísticas, no daba ningún fruto. Así que los hermanos comenzaron, ¿verdad?, a pensar, ¿qué vamos a hacer? Porque vemos que la iglesia ya tiene un tiempo en la comunidad y no crece. Así que un grupo de hermanos se pusieron en oración. Y el Señor, ¿verdad?, puso en ellos los grupos pequeños. Así que 7 líderes se pusieron de acuerdo. Vamos a formar grupos pequeños, vamos a invitar a nuestros vecinos a los grupos pequeños. Y en cada grupo pequeño, contando, hacían 40 personas. Es decir, 40 personas iban a esos grupos, divididas en los 7 grupos. Y de esas 40 personas, a través de los grupos pequeños, se bautizaron 17 personas. Es decir, hermano, que los grupos pequeños es un plan de Dios. El grupo pequeño no es un plan humano, no fue que un humano se lo inventó, no. Los grupos pequeños es un plan de Dios, mi querido hermano que me escucha, mi querido hermano que me ve. No es un plan que la iglesia vino con ese plan, que vino de la asociación, que vino de la unión, no. Los grupos pequeños es un plan de Dios y es la manera como Dios va a atraer a la gente a sus caminos. De hecho, chicos, podemos ver también que los grupos pequeños son un vínculo que Dios usa para hacer crecer a su iglesia. Es decir, es un método que el Señor utiliza para que la iglesia se enfoque cada día más. Que la iglesia vea en los grupos pequeños la manera como yo puedo, a través de mi experiencia, a través de mi testimonio, atraer a otros a Cristo Jesús. Así que yo también quisiera hacerle una pregunta a ustedes. Por ejemplo, ya tengo mi grupo formado. ¿Cómo yo puedo hacer para hacer que ese grupo pequeño se extienda a otras comunidades que quizás no hayan grupos pequeños? ¿Cómo yo lo puedo hacer? ¿Me podrían decir? Hay David. una parte, esa parte también es muy importante e interesante. Después que yo tengo mi grupo organizado, un grupo de oración, lo importante de los grupos es servir, hermano. Si usted tiene un grupo pequeño y no trata de servir como el Señor nos manda que sirvamos, ese grupo está, con el tiempo va a desaparecer o sus fuerzas se van a caer. Sin embargo, si cumplimos con la misión que es servir a otros, si ahora en mi casa me estoy reuniendo y logro conquistar 20 hermanos, ahora puedo sacar 20 hermanos y colocarlo en otro lugar para que esos 20 hermanos hagan lo mismo que hizo ese primer núcleo o grupo pequeño, que es lo más importante. Nosotros tenemos que enfocarnos. Los grupos pequeños tienen que estar siempre enfocados en lo que es el servicio. El servicio nunca puede faltar. Y por eso la lección en esta semana está hablando acerca mucho de eso, de la dinámica que tenemos que hacer de los grupos pequeños. Porque los grupos pequeños son para eso, para nutrirnos nosotros, fortalecernos nosotros y al mismo tiempo brindarle a otros lo que otros necesitan. De eso nosotros debemos estar claros. Y ojalá que a partir de ahora, hermano, nos dispongamos a estar todos involucrados en un grupo pequeño, ya sea de servicio, de oración. Aunque la iglesia, quiero decirle, Sheila y Felipe Manuel, la iglesia está dividida en grupos pequeños, porque si ustedes se dan cuenta, cada departamental en la iglesia es un grupo pequeño. Y cada departamental está llamado o tiene una misión dentro de la iglesia. Y tú y yo debemos ser parte de cualquiera de esos departamentales, el cual nosotros podamos suplir necesidades, ayudar a otros, saber nuestra condición espiritual, ayudarnos los unos con los otros, que es lo más importante acerca de qué debo aprender en un grupo pequeño. Ojalá de que podamos ponerlo en práctica, queridos hermanos, podamos vivirlo, podamos hacer una entrega. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto y Él desea encontrarnos en actividades como esta, organizadas, en grupo, trabajando, porque Él dio esa misión al pueblo. Él le dio esa misión a su pueblo y por eso trabajó con 12 personas. Por eso 12 personas también estuvieron trabajando con grupos pequeños. Recuerden cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, ¿cómo estaban ellos? Ellos estaban en grupos pequeños, en oración,
en entrega, en servicio uno con el otro. Y eso es lo que el Señor desea de su pueblo hoy en día. Excelente, David, excelente comentario. Yo quisiera hacerle también una pregunta a Sheila. Por ejemplo, esas personas, esos jóvenes que están desanimados, que quizás no pertenecen a un grupo pequeño, que quizás ven a los grupos pequeños como algo indiferente. Sheila, tú como joven, ¿qué consejo podrías darle a esos jóvenes que hoy en día no están integrados en un grupo pequeño? Sí, lo primero es, jóvenes que me escuchan, que el Señor lo dijo. Si ustedes vieran la lectura bíblica para memorizar en esta semana, Jesús se refirió a ellos diciéndoles que la mies era mucha y que los obreros eran pocos. Pero en el versículo 38 dice, roguemos a Dios para que Él nos envíe obreros. Entonces, ¿qué mayor consejo te puedo dar yo? Tú sabes la virtud que tú tienes al ser enviado por Dios para ser un obrero, para que el mensaje se pueda esparcir. Mira, en los grupos pequeños, a ti se te va a enseñar a ser un líder. Y tú no vas a ser un líder solamente para que las personas digan, ahí va el líder. Porque no hay una alegría más intensa en tu corazón cuando una persona viene a los pies de Cristo, gracias a ti. Gracias a que tú diste el ejemplo, gracias a que tú oraste por él y gracias a que por tu testimonio el Espíritu Santo vino sobre esa persona y vino a los pies de Cristo. Es una experiencia maravillosa y yo te invito a que lo practiques, porque yo no puedo compartir la experiencia de la salvación de uno de mis hermanos. No puedo compartirte lo que siento, tienes que hacerlo tú. No te sientas desanimado, por eso los grupos pequeños son familia. Abre la marquesina de tu casa, siéntate con tu mamá. El primer día, hay en la lección algo muy interesante que te dice, no ves qué difícil es hacer ejercicio cuando estás solo, pero cuando te suscribes al gimnasio, entonces vas todos los días, porque es más bonito, es más gratificante cuando trabajas en equipo. Entonces, forma tu equipo. Joven que me escuchas, ora, habla con tu Dios, que tú vas a ver que cuando veas la primera persona que por tu testimonio venga a los pies de Cristo, jamás te van a detener. Muy bien, gracias a Sheila Ramírez, gracias a David Guzmán, ¿verdad?, por participar con nosotros en este estudio de la palabra de Dios. Quiero, antes de concluir, quisiera leer un párrafo que me llama mucho la atención. Dice, los grupos pequeños son un vínculo que Dios usa para hacer crecer a su iglesia, nutriendo su fe, capacitándola para dar testimonio, ¿verdad?, de Jesús. Cada grupo puede tener dinámica distinta en función de su objetivo, teniendo todo como objetivo máximo guiar a las personas a Jesús. Es decir, mi querido hermano, mi querido amigo que me escuchas, que me ve, la idea de los grupos pequeños es salvar personas para Cristo, es atraer a las personas a Cristo. Por eso te insto en esta mañana a que te unas al grupo pequeño, a que dejes que Jesús sea tu guía, a que dejes que Jesús dirija tus pasos. Así que Dios te bendiga en esta mañana y Dios te guarde. Y que la paz de Cristo pueda reinar en tu corazón. Que pueda hacer de este estudio de la palabra de Dios algo ahí que tú puedas sostener, abrazar y siempre dejarte guiar por el Espíritu Santo. Amén. Así que no quiero concluir sin antes decirte que comparta esta transmisión, que te suscriba a nuestro canal Iglesia Adventista Cañada Honda, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de YouTube, nos puedes ver. Así que mi querido hermano, mi querido, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Así que quisiera orar por ti en esta mañana. Así que ahí donde estás, a través de tu computadora, a través de tu celular, si nos estás mirando, yo quiero que ahí donde estás, ores con nosotros. ¿Oramos? Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la bendición de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Gracias por los grupos pequeños. Gracias, Señor, porque los grupos pequeños nos ayudan a nosotros a crecer espiritualmente. Nos ayudan, Señor, a sobrellevarnos los unos con los otros. Gracias por esos amigos, por esos hermanos que hoy escucharon el estudio de tu palabra. Que ellos también sean fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Y que tu paz y tu amor esté siempre con ellos. Y que cuando tú vengas, todos podamos irnos contigo al reino de los cielos. Señor, lleva paz a nuestros hogares y pon en nosotros cada día la necesidad de hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios te bendiga.